En mi perfil de Facebook yo hice dos preguntas. Dije, la primera pregunta era, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta está conectada con la primera. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Certeza. ¿Sabe a dónde va después que muera? Después que muera su cuerpo. Son dos preguntas que están conectadas. El ser humano tiene que reconocer que por haber pecado, por ya haber pecado y va a seguir pecando hasta que se muera, el alma queda condenada a la muerte de inmediato. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte por haber pecado, y eso nos ocurre a todos, a muy temprana edad, dejando el estado de niñez, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer. Por ahí están las religiones. Las religiones dicen que hay que hacer o dejar de hacer para ser salvo. Una vez que el ser humano ya pecó, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Entonces uno tiene que entender que el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, en toda la Biblia, es el reconocimiento. Arrepentimiento es metanoia en griego. Así fue escrito esa palabra arrepentimiento. Y significa cambio de mente, cambiar la manera de pensar. Porque el ser humano piensa que no está condenado. A cualquier ser humano que le preguntes tú, ¿qué pasa contigo en tu relación con Dios? Las personas dicen de sí. Yo no creo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, menos una condena al infierno, porque yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué tendría que Dios condenarme a mí al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Por lo demás, yo tengo en mis pensamientos la creencia de que Dios es puro amor. Tal vez el infierno ha sido inventado por las religiones. Entonces, esos son los pensamientos. Ignorando adrede lo que Dios ha dicho. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, eso es el arrepentimiento. Reconocimiento que yo por haber pecado estoy destituido del cielo. Voy al infierno y necesito ser salvo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en el Antiguo Testamento como propiciatorio, lo exhibió en el Antiguo Pacto, en el tabernáculo de reunión, a Cristo simbólicamente como el propiciatorio, por medio de la fe en la sangre que era vertida en el propiciatorio, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera. Por eso que la segunda pregunta que yo hice es, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Una persona que anda en incerteza, en incertidumbre, que no sabe a dónde va después de morir, que dice, bueno, Dios nomás lo sabe. Si a mí me preguntan dónde voy yo después de morir, bueno, si yo soy bueno, si no le hago mal a nadie, ¿por qué Dios tendría que condenarme al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Bueno, porque usted ha pecado, pues, querido amigo. Usted pecó ya, mintió, robó algún día, tuvo un mal pensamiento, codició,
Le mintió a su hijo, a su esposa, a su colega de trabajo, a su amigo. Ya pecó ya. Y por pecar, el pecado se condena con la muerte del alma. Eso es lo primero que tiene que reconocer el ser humano para ser salvo. La salvación del alma parte con el reconocimiento de que por haber pecado, el alma quedó condenada a la muerte. Si una persona nunca en su vida, jamás, en ningún momento de su vida, ha reconocido, en ningún momento de su vida, le aconteció eso, de haber reconocido que por haber pecado, su alma quedó condenada a la muerte, esa persona jamás en su vida habrá buscado salvación para su alma. Lógico, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te salvó Cristo en la cruz? ¿De qué te salvó si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte? Hay mucha gente que dice que Cristo le salvó de una vida en el pecado, una vida en las drogas, una vida en la prostitución, una vida en el alcoholismo. No, querido amigo, Cristo no vino a salvar de una vida en el pecado, de una vida en las drogas, de una vida en el alcoholismo, no. Cristo vino a salvar a tu alma del infierno, de la muerte eterna, que tú merecidamente la tienes por haber pecado. Por eso que la salvación fue por sustitución. Cristo puso la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas en la cruz. Si no hubiese hecho eso Cristo, no habría salvación para nuestras almas. Por eso Juan 10, versículos 17 y 18, cuando Cristo antes de ir a la cruz dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, la vida de mi alma, Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Poner la vida de mi alma, porque yo tengo poder para volverla a tomar. Ustedes no la tienen. Si ustedes van al juicio ante el gran trono blanco y son condenadas a la muerte, y se ejecuta esa condena, y ustedes van al desamparo eterno, de día y de noche, por los siglos de los siglos, ustedes no pueden volver a tomar su vida. Entonces fue Cristo el que puso la vida de su alma en la cruz para experimentar el thanatos, separación. Esa es la muerte del alma, separación respecto del Padre. Y en la hora novena, cerca de la hora novena, Cristo exclamó precisamente lo que le había acontecido, producto de nuestros pecados. Elí, Elí, lama sabactani. Lo dijo en arameo, para que los israelitas que estaban ahí contemplando la crucifixión supieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. En el Salmo 22, versículo 1 y 2, dice allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Desamparado. La muerte del cuerpo no es lo mismo que la muerte del alma. Cuando el cuerpo muere, deja de existir. Más cuando el alma muere, sigue existiendo. La muerte del alma es cuando Dios le quita el amparo. Y la muerte eterna del alma es cuando el alma va al desamparo eterno. Nunca más el alma será amparada por Dios, por los siglos de los siglos. Entonces, dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, la salvación del alma parte con el reconocimiento de que por haber pecado, el alma quedó condenada a la muerte. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. Él era el Salvador. Vino a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él. Entonces, el Señor Jesucristo fue cargado con todos nuestros pecados, dándole cumplimiento a la profecía de Isaías 53. Cuando en Isaías 53 leemos, Dios mío, o sea, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién? Así parte Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, mas ciertamente él llevó nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno siguió su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso se cumplió en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando se oscureció todo el mundo. Y desde la hora sexta hasta la hora novena, dice Mateo 27, versículos 45 al 46, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Cristo estaba vivo físicamente. Para que no le fuera quitada la vida al alma humana, nuestras almas, no le fuera quitada la vida, le fue quitada la vida al alma de Cristo. Quitarle la vida al alma es quitarle el amparo, la unión al Padre. Siempre Cristo estaba unido al Padre. Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y el Señor le dice a Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. Perfecta unidad. Pero esa perfecta unidad se rompió en la cruz. Eso es muerte para el alma. Pero Cristo podía volver a tomar su vida. Eso es lo que nosotros no podemos. Cristo lo puede. Entonces, producto de nuestros pecados que fueron cargados en Cristo, como dice Pedro, en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24, ahí se cumplió lo que dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por esa causa, todo el globo terráqueo se oscureció. Y ahí experimentó Cristo lo que debieran experimentar nuestras almas. El desamparo. Muerte eterna para el alma. Desamparo eterno de día y de noche, exclamó Cristo. Estaba vivo físicamente Cristo en la cruz cuando dice Juan 19:28 que sabía Cristo que estaba todo consumado. Le dijo a María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre, sabiendo que estaba todo consumado. Estaba consumado lo que el Padre le había mandado. Poner la vida de su alma para experimentar la condena sustitutiva. Cristo experimentando la condena de su alma, sustituyendo a nuestras almas. Porque los pecados de nuestras almas fueron cargados en su cuerpo. Y por eso vino la condena sobre el alma de Cristo, el desamparo. Lo que nunca tiene que ocurrir en un alma humana, que sea desamparada por Dios y ese desamparo sea eterno. Cuando Cristo volvió a tomar su vida, le dio fin, terminó, mató la muerte eterna para nosotros, porque Él pagó lo que nuestras almas debían pagar. Nosotros hemos quedado exentos de pagar por nuestros pecados penalmente, con el desamparo eterno, con la muerte eterna. Entonces de esa manera Cristo nos salvó. En 1 de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a la iglesia, a los salvados, a los que han creído, y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 12:35, el Señor, estando aquí en la tierra, dice, al final del versículo 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. En Juan 12:46, el Señor dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo a morir por los pecados de usted, a poner la vida de su alma en vez del alma suya, en vez de la vida del alma de usted, para Él, por amor a su alma, dejarse cargar con todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, que su alma lo va a cometer toda su vida, todo el tiempo que su alma vive en el cuerpo, toda su vida terrenal, y para Él pagarlos en vez de usted, muriendo Cristo por los pecados de usted, ¿ya? Para que usted no sepa dónde va después de morir. Cristo no vino a morir por los pecados de usted para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe o a su incredulidad. Y eso es lo que usted lo condena al infierno, no sus pecados. Ningún ser humano será condenado por sus pecados. En principio, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero, más, aquí viene la parte que falta entender. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva. Una dádiva es algo inmerecido, dado por gracia, sin mérito. En Juan 10:28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna a vuestras almas. Y su cuerpo físico, cuando mueran, no morirán para siempre. Porque como dice Juan 6:40, ahí lo dice el Señor, que esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma. Y yo le resucitaré en el día postrero, a su cuerpo. Por eso que dice en Juan 10:28 al final, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que creer con fe. Al creerle a Cristo con fe, sin dudar, sin objetar, uno sabe que tiene vida eterna. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados condenaban nuestras almas a la muerte eterna. Pero ya no, porque nuestros pecados que cometeremos hasta que nos muramos, Cristo, por amor a nuestras almas, se lo dejó cargar en Él, en su cuerpo. Él lo permitió, Él lo hizo, por amor a nuestras almas. No había ninguna otra forma en que el alma humana fuera salva de la muerte eterna, sino por sustitución de un alma sin pecado, de un alma que tuviera la capacidad de volver a la vida, una vez que le fuese quitada su vida. Esa capacidad la tenía Dios, la persona de Cristo. Entonces,
cuando yo hice las dos preguntas, la primera pregunta fue, ¿murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Si una persona dice, sí, Cristo murió por los pecados míos, entonces esa persona sabe que tiene vida eterna, sabe a dónde va. Va al cielo. Ha quedado inimputable. Sus pecados que cometerá hasta que se muera, ya se los pagó hace 2000 años Cristo en la cruz. Penalmente, con la muerte del alma de Cristo. Entonces, ahí se contestan afirmativamente las dos preguntas. Primera pregunta, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Sí. Entonces usted tiene certeza de lo que le espera después de morir, absoluta certeza. ¿A dónde va? Al cielo, a la vida eterna. Porque Cristo murió por los pecados de mí. Entonces no andamos en tinieblas. Toda persona que anda en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir, va directamente al infierno. Porque Cristo no vino a morir en la cruz por nuestros pecados para que las personas no sepan a dónde van después de morir. Que las personas no sepan, no tengan certeza de lo que le espera después de morir se debe absolutamente a su falta de fe. En Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. El Señor Jesucristo da dos requisitos para la salvación del alma. El primer requisito es creer en el Evangelio. Y el segundo requisito, ser bautizado con el Espíritu Santo, no en agua. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice el Señor a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí vienen los dos requisitos. El que en él crea en el Evangelio, el que crea en el anuncio, y como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere el Espíritu Santo en él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Ahí están los dos requisitos. Por eso la conjunción y. El que crea y fuere bautizado. El Señor no dijo, el que crea en el Evangelio será salvo. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado. Ese bautismo no es el bautismo de inmersión en agua. No, entendiendo que bautismo es inmersión. Eso significa etimológicamente la palabra bautismo. El bautismo de Juan era la inmersión de los israelitas en las aguas. El bautismo para la iglesia es la inmersión del Espíritu Santo dentro de cada integrante de la iglesia. Por eso que Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y en 2 Corintios 13:5, el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No solamente en el haber creído en el anuncio. No solamente en el haber creído que Cristo murió por nuestros pecados. No, sino que examínate si lo habéis creído con fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Ha sido sumergido el Espíritu de Cristo en ti por haber creído con fe? A menos que estéis reprobados. Entonces, por eso dice que hay que autoexaminarse. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que esa fe no exista. Solamente ustedes creyeron, pero con un grado de incertidumbre, de incerteza. Y ese grado de incertidumbre y de incerteza los ha hecho a ustedes estar dependiendo de ustedes. Los convirtió en religiosos, pentecostales, católicos, adventistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, 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 que están procurando por sus méritos, finalmente, según ustedes, poder entrar a la salvación. Por eso Lucas 13:24, Cristo le dice a los israelitas de aquel tiempo, le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que es procurar? Obras, méritos. Yo estoy procurando, dejando la tibieza, dejando el pecado, porque he creído, pero con incerteza. No voy a hacer cosa que me vaya al infierno. No han creído con todo el corazón, con fe, que cuando Cristo murió por los pecados de ellos, les dio la vida eterna. Que Cristo consumó lo que nos prometió en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Existir siempre en estado de vida. Cristo no nos vino a dar una salvación que dependa de nosotros, que dependa de que nosotros dejemos la tibieza, porque si no, entonces no, que nosotros guardemos santidad, porque si no, entonces no, que nosotros perseveremos, porque si no, entonces no. No, Cristo nos vino a dar vida eterna. En Juan 6:47, en Juan 6:47 Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de simple. Juan 10:28, y yo le doy vida eterna.
y no perecerán para siempre sus cuerpos. Además, el Señor en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre sus cuerpos. Y cree al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Qué es lo que ha dicho el Padre? En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, tenemos el testimonio del Padre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Poner atención a lo que el Padre ha declarado. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y por eso que en 1 Juan 5:13 escribe el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que no anden en incerteza sin saber a dónde van después de morir. Toda persona que anda en incerteza anda exento de fe. Y es el segundo requisito para ser salvo. Creer añadiendo fe al creer. Por eso Marcos 16, versículos 15 al 16. Son dos requisitos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Atención con los dos requisitos. El que creyera en el Evangelio y, segundo requisito, como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere en él al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no crea será condenado. La persona es condenada al infierno por no creer en el anuncio, que anuncia lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos sustituyó el alma, dejándose en su cuerpo imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Cristo se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que estén viviendo en el cuerpo, para asegurarse de darle cumplimiento a lo que nos prometió, vida eterna. Vida eterna significa que no hay ninguna condena por ningún tipo de pecado que nosotros cometamos, porque todo tipo de pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, los pagó todos íntegramente Cristo en la cruz. Entonces nos ha dejado inimputable penalmente. Cuando pecamos somos castigados, recibimos las consecuencias en esta vida, pero nunca más la muerte del alma. Y eso es vida eterna. Inimputabilidad penal. Que no hay pecado que yo cometa, no hay ningún pecado, no importa la cantidad de pecados, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la intención, por qué haber cometido el pecado, soy incondenable. Dios me dejó a través de Cristo con vida eterna. Por eso Hechos 4:12. Cristo y en ningún otro hay salvación, de que al alma le sea quitada la vida, de la muerte del alma. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de la muerte del alma. Fuera de Cristo ningún otro nombre más. Hechos 4:12. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Evidentemente que sí, porque eso lo dice el anuncio. El anuncio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, de usted y de mí, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero. Y si Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados de mí, por nuestros pecados, nos ha salvado el alma. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Y todos ellos, todos los pecados, delitos de pena de muerte para el alma, todos los cargó Cristo en su cuerpo, por amor a nuestras almas. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, que nos ha comprado nuestras almas al precio de la vida de su alma. Pero Cristo volvió a tomar la vida de su alma, la volvió a tomar. Y sabiendo que la había vuelto a tomar, supo que estaba todo consumado. Juan 19:28. Si Cristo no hubiese puesto la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, para Él, dejarse cargar voluntariamente o imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para Él ser condenado, en vez de nuestras almas, a la muerte, y experimentar el desamparo eterno, de día y de noche, como dice Salmo 22, versículo 1 y 2, y luego, para volver a tomar su vida, jamás en la cruz habría pensado Cristo que estaba todo consumado. Pero resulta que la Escritura dice que sí, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Padre, lo que tú me mandaste, poner la vida de mi alma, para yo pagar lo que las almas humanas debían pagar. Porque yo cargué sus pecados y se los pagué todos, uno a uno. Y experimenté la condena yo, el desamparo, de día y de noche. Y lo exclamé a gran voz:
Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Para poder amparar al alma de Ulises, para poder amparar al alma de los creyentes, ampararlos siempre, nunca desampararlos. La idea era que nunca le fuera quitada la vida al alma. El espíritu humano muere espiritualmente el ser humano, le quita la vida, el pecado le hace quitar la vida al espíritu, muerte espiritual, pero hay promesa de nuevo nacimiento espiritual. El cuerpo muere, hay promesa para los creyentes, que sus cuerpos sean resucitados incorruptibles, en gloria. Pero si muere el alma, no hay promesa para el alma. Es el alma la que no tenía que morir, que no le fuese quitada la vida al alma. Entonces la salvación de Cristo, ya, el plan de salvación de Cristo, su propósito de venir al mundo, tomando forma humana, tenía la misión de que no le fuera quitada la vida al alma humana. Le fue quitada la vida al alma de Cristo. Quitarle la vida al alma es quitarle el amparo, dejarla desamparada. Y eso fue lo que exclamó Cristo en la cruz. Pero luego Cristo volvió a tomar la vida de su alma. Él tiene ese poder. Y volvió a la comunión con el Padre, porque en Lucas dice que Cristo exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso da prueba de que ya había vuelto a la comunión con el Padre. Entonces Cristo pagó lo que íntegramente, en forma íntegra, lo que nuestras almas debían pagar. Esto es lo que hay que creer. Esto es evangelio. Que Cristo en la cruz, por amor a nuestras almas, sustituyendo nuestras almas, poniendo la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, se dejó cargar penalmente, imputar. Él se lo dejó. Él se lo dejó. Él dejó que lo hicieran en Él, con los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida, para Él pagarlos todos, dejándonos a nosotros incondenables, que no hay pecado que cometamos que nosotros los tengamos que volver a pagar, porque ya hace 2000 años ya los pagó todos Cristo en la cruz. Esta es la fe que a ti te hace salvo. Cristo dijo: el que crea en este anuncio, el que crea en el Evangelio, el que crea lo que mi Hijo hizo por ustedes en la cruz, hace efectiva la salvación de su alma. Creyéndolo no solamente así nomás, sino con fe para ser bautizado. Por eso que Pablo le pregunta a unos discípulos en Hechos capítulo 19, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Esos discípulos habían creído, pero no en el Evangelio. Habían creído en el bautismo de Juan. Entonces ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Para poder recibir a Cristo, recordemos lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Recordemos la advertencia del apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no solamente en el creer. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que ha sido sumergido Cristo en ustedes porque ustedes creyeron con fe? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer en el anuncio haya sido exento de fe? Por eso Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, ser salvos, de entrar a la vida eterna, entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. En el original dice: porque también nosotros hemos sido evangelizados. Lo mismo que ellos. La diferencia con ellos es la siguiente: pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el oír el Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, ellos creyeron, pero exentos de fe. Es otra forma de no creer. Creer en el Evangelio, pero exento de fe, convierte a un ser humano en un religioso, en una persona con incertidumbre, con incerteza. Esa persona va a estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación, nada que ver, pero él le va a dar la connotación de que sí. Por ejemplo, en Mateo 24:13, cuando el Señor dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo, ahí el Señor está hablando acerca del periodo de la tribulación. Pero ellos dicen: yo soy salvo, creo en Cristo, pero si no persevero hasta el fin, entonces no soy salvo. En Hebreos 12:14, cuando Cristo dice, o el apóstol Pablo dice a los hebreos:
seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces las personas dicen, yo creo, Cristo me salvó, pero si yo no tengo santidad, entonces no. Pero siempre están objetando, porque han creído exento de fe, con incerteza, con incertidumbre. Y esa pequeña incertidumbre lo hace estar dependiendo de ellos, los convierte en religiosos. Y ahí tú puedes ver a todas las congregaciones evangélicas o católicas de hoy en día, dependiendo de sus buenas obras. No han entrado al reposo, no han entrado al reposo de las obras. Dice, no sea que nos deslicemos, ¿eh? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no hay que descuidarla. Descuidar la salvación es no creerla con fe. Oírla, creerla, pero no aplicar fe. Rehusar creer es pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículos 26 al 30. ¿Ah? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ellos dicen, hay que cuidarla. Cuidar la salvación con temor y temblor. No, no es cuidar, es ocupaos en la salvación que ya es vuestra. ¿Y cómo se ocupa el salvado? Predicando el Evangelio, ganando almas para Cristo, ¿cierto? No contritando al Espíritu Santo, sabiendo que no hay ningún pecado que él cometa que le quite la vida a su alma. Ya le fue quitada la vida al alma de Cristo. No me puede ser quitada la vida del alma a mí porque le fue quitada la vida al alma de Cristo. Él ya pagó lo que mi alma debía pagar por todos mis pecados. Entonces, arrepentíos, reconoceos que vais a pecar hasta que os muráis, reconoceos que por haber pecado vuestra alma quedó condenada a la muerte y que necesitas la salvación de Cristo, necesitas creerla con fe y que por haber pecado moriste espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22, 32. Entonces, tienes que nacer de nuevo. Todos esos reconocimientos son fundamentales. Eso es arrepentimiento para salvación. Y cree con fe que Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Y así tú eres salvo. Y así Dios sumerge a Cristo dentro de ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está dentro de ti, o no está Jesucristo dentro de ti, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer en el Evangelio haya sido exento de fe, con una cierta incertidumbre, y eso haya impedido que Cristo haya sido sumergido en ti, que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, primera pregunta, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va con seguridad? Recordemos 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que tengas certeza de lo que te espera después de morir. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Recorriendo las calles de Quintero, donde yo vivo, parece Londres. Está muy invierno, hay mucho frío y mucha neblina. Voy a terminar, si es que todavía tengo señal de internet, con un himno que siempre escucho en Navidad. Ese himno se llama Triunfo. Dice, triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Dios poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido. Ese fuerte es Satanás. El fuerte. Satanás, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Cristo destruyó en la cruz al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Oh muerte, yo seré tu muerte. Libro del profeta Oseas, capítulo 3. Cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, le dio muerte a la muerte y nos dejó a nosotros con vida eterna, porque Él pagó completamente los pecados que cometeremos toda nuestra vida
y así nos dio la vida eterna. ¿Le crees a Cristo? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Si la condena es por no creer, o por creer exento de fe, que es otra forma de no creer. Bien, voy caminando rumbo a mi casa. En esta tarde del mes de junio del 2023. El Evangelio es lo más precioso que hay, porque en el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Fe, certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Sin dudar, sin objetar. Eso es fe. Convencimiento absoluto de que por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, me dio la vida eterna. Yo sé a dónde voy después de morir con certeza. Tengo certeza de lo que me espera. Vida eterna. No por los méritos míos, porque yo soy un degenerado, inmundo, pecador, cochino y asqueroso, mentiroso. Pero sustituido en la cruz, mi alma por el alma de Cristo. Cristo me compró el precio de la vida de su alma. Él es mi Redentor. Y a Él voy yo a adorar por los siglos de los siglos. Amén.